¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va esa negociación por ese acuerdo fiscal? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestra invitada esta mañana. Nos acompaña Lorena Peña. Ella es la presidente de la Asamblea Legislativa. Como siempre, diputada Lorena Peña, bienvenida a República. Gracias, un gusto estar en República para compartir contigo y con toda la ciudadanía. Bueno, doña Lorena, hablemos entonces acerca de este acuerdo por la aprobación de estos bonos. Arena ha explicado que los 500 millones no es una cifra antojadiza, sino supuestamente es la cifra que les explicó y que ellos entendieron al ministro Carlos Cáceres, es lo que se necesitaría de aquí para final del año para que el gobierno no caiga en impago y se cumplan con todos los compromisos. Antes de iniciar y tener su reacción, quiero que escuchemos lo que dijo Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena. Porque ya no es posible dar un cheque en blanco al gobierno, ya que han puesto en evidencia que no han logrado administrar los bienes del pueblo, de los salvadoreños. Originalmente nos pedían aprobar 5.000 millones, según la propuesta que se nos entregó. Nosotros no vemos razón por la cual tendría que justificarnos el por qué hay que modificar algunos de los temas. A pesar de eso, estamos en la mesa para buscar que lleguemos a un acuerdo. Bueno, es lo que dijo Mauricio Interiano, Lorena Peña. Bueno, gracias. Yo creo que es importante, en primer lugar, que la gente comprenda de qué problema estamos hablando para poder discutir después o reflexionar sobre si son 1.200 millones, 500 o qué es lo que se necesita para sacar al país del riesgo del impago y poder mejorar las calificaciones económicas del país, lo que tiene un impacto directo en el funcionamiento no solo del sector público, sino del sector privado y en todas las familias. En realidad se trata de sanear la deuda de corto plazo, que históricamente en El Salvador ha estado entre 900 y 800 millones de dólares en promedio por año. La deuda de corto plazo siempre ha tenido dos componentes: los letes, que es deuda, digamos, claramente de corto plazo, y las notas de crédito, que es como un pagaré que tienes que pagar en el mismo año y que normalmente se liquida contra impuestos, o sea que el Estado deja de recibir los impuestos porque le pagan con el mismo papel, y son las notas de crédito. Los gobiernos anteriores al FMLN ya nos heredaron esta deuda de 900 millones de dólares, que se tiene que pagar en el transcurso de los próximos 12 meses, y al mismo tiempo heredamos una situación de un país que solo tiene política fiscal. Es decir, en Centroamérica los demás países tienen política monetaria y política fiscal, y con estas dos herramientas los gobiernos se supone que intervienen para amortiguar las crisis y sacar adelante al país. El país, por la dolarización, solo tiene política fiscal, y esto hace que todo el peso de la actividad del gobierno propia, pero también para regular o para equilibrar o para contribuir a la aceleración económica del país, es meramente fiscal, porque aquí no hay política monetaria. Y hay que agregar que tenemos un sistema de pensiones que se caracteriza porque los ahorros son privados y las pensiones mínimas vitalicias son públicas, de todo mundo, aún de los ahorrantes privados. Esto ha cargado mucho la deuda, ¿verdad? Ya en el año 2000 quebraron las reservas cuando se privatizó el sistema. Ya en el año 2000 el gobierno comenzó a emitir bonos para pagar pensiones. Y en el año 2001, para empezar, la misma dolarización le costó al país casi 800 millones de dólares, porque para poder retirar los colones nadie nos regaló los dólares que teníamos que meter en circulación.
y hemos venido en un proceso, por ejemplo, en el periodo de Francisco Flores, la deuda pública subió aproximadamente 8 puntos, ¿verdad? De cómo la dio a cómo la entregó. Y en el caso del gobierno último de Arena, que fue el de Saca, pues también la deuda subió otro tanto, ¿verdad? Y la recibimos en 48%. A estas alturas, siempre el FMLN con su tercio de votos contribuyó a limpiar la deuda de corto plazo para que el país siguiera funcionando. Pero hemos llegado a un momento que estamos al borde del abismo, al borde del impago, porque por más de 2 años, se le impidió al gobierno de la República saldar la deuda de corto plazo. ¿Por qué digo por más de 2 años? Porque primero la Corte entretuvo aquellos 900 millones, si usted recuerda, sí, y finalmente dijo que eran inconstitucionales porque los diputados no existían, más o menos, los suplentes. Bueno, se había hecho supuestamente de manera inadecuada al sustituir en último momento a la diputada hermana del alcalde Salgado por otro diputado. Y se votó doblemente sobre un mismo tema. Sobre eso dijo que no había lugar la sala, porque decía que yo había hecho fraude de ley, el demandante. O sea, el demandante demandó sobre el reglamento. Pero sobre eso la sala dijo que no había lugar, que yo había utilizado bien el reglamento. Que el problema es que habían votado no sé cuántos suplentes y que ahora se venían a dar cuenta que no existían, porque eran del 2014 y la sala se pronunció casi 1 año y medio después. Bueno, pero quitó ese dinero, que en aquel momento hubiera saldado la cartera de corto plazo y no estaríamos ahora en la situación que estamos, ¿verdad? Que ya se ha vuelto un problema, ya no de 900, sino de 1.200 millones. Y el otro tema, que desde hace más de 2 años está en el tapete, es la necesidad de ordenar el manejo de las finanzas públicas. Nunca un gobierno anterior de otro partido había tomado la decisión de dar un marco fiscal de mediano plazo que estuviera regulado por ley. Es hasta con el gobierno del presidente Funes y después el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén que se continúa el debate sobre una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, cuando Arena dice, un detalle al señor Interiano, ayer yo andaba averiguando si le habían metido un 0 de más a su cifra o quién lo engañó. Pero ayer revisamos con los mismos asesores de Arena de que ellos confundieron periodo con año. Entonces multiplicaron por 3 todos los datos y esos son los 5,000 que el pobre señor salió diciendo por los malos asesores. Tienen que revisar bien eso, porque yo dije, no, él no puede ser mentiroso. Entonces fui a averiguar y ese dato de 5,000 es un ridículo, pero no es culpa de él, sino de los asesores. Ya me averigüé. O sea que está disculpado, no es mentiroso, okay, está mal asesorado. Doña Lorena. Bueno, pero ahora vamos a que por qué son 1.200. Porque hay que pagar esos 900 millones de deuda de corto plazo y hay que saldar algunas necesidades urgentes producto de que el pronóstico de recaudación de ingresos de este año no ha correspondido con las previsiones que se hicieron. Entonces, por eso llega a una cifra tan alta. Cuando Arena dice 500 millones, hay que tomar cuenta que de los 900 solo abonaría 200. Y por supuesto, ningún banco le va a decir, usted mire, yo tengo una deuda que no le puedo pagar de 900 millones, présteme 500, le voy a abonar 200 y voy a seguir gastando. Ok. Ahora, doña Lorena, un estudioso del tema fiscal y de los temas de Hacienda es el exministro Manuel Enrique Heinz. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que él ha escrito sobre este tema. Activista de Arena, pero vemos qué dice. Él ha dicho, el dinero ha sido orientado a otras actividades de las cuales el gobierno no quiere dar cuenta. Han sacado tanto dinero para estos propósitos que no hay medicinas en los hospitales, las escuelas están cayendo, el gobierno ha reducido los gastos por alumno en las escuelas y no paga las deudas, ni los aumentos pactados desde 1994 en el escalafón
fondo de salud, ni los bonos de los policías, ni a los proveedores. Y así el gobierno quiere aumentar los impuestos todavía más. Y con eso va a contratar más gente en su sistema de clientelismo, que en vez de dar servicio al público, hacen activismo para el partido oficial. Básicamente lo que está diciendo es que el dinero no le ha alcanzado al gobierno del FMLN porque básicamente lo ha orientado a lo que no debería haberlo orientado. Es apasionante que él es ingeniero. Yo creo que él, como no es economista, por eso rápidamente deriva a la propaganda, porque ahí no le ha hecho un análisis económico, ni una triste cifra le ha puesto ahí, sino que especulaciones. Cuando el ministro Heinz, porque era ministro de Hacienda, estuvo en el gobierno, nunca pagó el escalafón. Él se hacía loco, pero ni parcial ni general. Entonces yo no sé con qué cara viene ahora a decir de que nosotros estamos actuando mal en el tema del escalafón. Si él se caracterizó, él cuando era ministro, por violar acuerdos, violar leyes y no pagar lo que correspondía a los trabajadores. Entonces, pero él hace un análisis, digamos, politiquero. Él comienza a decir que es activismo y no quiere entrar al fondo del tema. El tema, repito, es: no hay política monetaria, tenemos una deuda de pensiones que cada día golpea más las finanzas públicas y por otro lado tenemos problemas de corto plazo que resolver. Ahora, repito, si nos quedáramos en esa propuesta de 500 millones de dólares, hay dos problemas importantes. Uno, que no estamos seguros si el mercado internacional va a aceptar esa cifra a sabiendas de que no contempla lo suficiente como para pagar deuda de corto plazo. Segundo, las tasas de interés serán más altas. Y tercero, si solo abonamos un poquito a la deuda de corto plazo, no nos saca del riesgo del impago. Ahora, yo entiendo, le voy a dar aquí entiendo la posición del señor Interiano, porque lo que quiere decir es básicamente vamos a dosificarles el dinero porque no confiamos en la manera en la que ustedes lo están gastando, e intuyo también que él se está haciendo asesorar por personas como el señor Heinz, que también escribe lo siguiente: el FMLN ha pretendido que el gobierno no tiene dinero cuando en realidad sí lo tiene, en dos sentidos de la palabra. Uno, solo de enero a agosto, dice él, el gobierno recibió 3.775 millones de dólares, 8,3% más que en 2015, cuando recibió 3.484 millones. En el año entero, de septiembre de 2015 a agosto de 2016, ha recibido 5.448 millones de dólares. Esto es 41% más que lo que recibió en su último año, el último gobierno de Arena, es decir, el del presidente Saca. Claro, pero eso él no toma en cuenta cuánto estamos dedicando a pago de deuda. Mire, este año, por ejemplo, este año que viene, son 900 millones de dólares de pago de deuda pública de largo plazo. De esa deuda pública, el 77% todavía es deuda de Arena que estamos pagando. Y mire qué terrible, porque el problema de la deuda, por eso es importante una ley de responsabilidad fiscal. De esos 900 millones, como 725 son a intereses. Es terrible. ¿Ah? Y solo 200 a capital. Entonces hay un incremento del peso en el presupuesto de la deuda. Pero por otra, nosotros tenemos compromiso de resolventar la deuda social, que también existe, ¿verdad? Y todo este esfuerzo que hacemos es para poder garantizar continuar invirtiendo en los tres grandes rubros que para nosotros son claves. Uno, los programas sociales. Dos, la reactivación económica. Y tres, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Porque toda la política fiscal debe estar al servicio, pues, de objetivos de desarrollo sostenible, que para nosotros son los programas sociales con énfasis en educación, la inversión para el desarrollo económico y la seguridad ciudadana. Para nosotros es clave eso y a eso no vamos a renunciar. Y en eso también se gasta, solo que para Arena eso es despilfarro, pero para nosotros no es despilfarro, sino que para nosotros son obligaciones con la población. Por ejemplo, la pensión básica en los municipios de escasos recursos son 21 millones por año.
Los programas de veteranos son más de $2 millones al año. El pago de los bonos de salud y educación en 100 municipios más pobres para madres solteras, que son como 70,000, son 21 millones. Los programas de espacios seguros para prevención de la violencia son 9 millones. En educación, solo el programa de útiles escolares y uniformes son 77 millones. El programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora, 5 millones. La universidad en línea, que es tan importante para ampliar el acceso a la educación superior, 5 millones por año. El programa de salud y alimentación escolar, 20 millones de dólares por año. Y el vaso de leche, 7 millones. Ahora, todo esto para Arena es despilfarro. Pero para nosotros... Pero públicamente por lo menos nunca lo han dicho. Se los han dicho ustedes tras bambalinas en las reuniones que tienen bilaterales y diciéndoles, miren, deben recortar los gastos en todo eso que usted acaba de mencionar, porque lo que siempre hablan es acerca de los gastos suntuosos del Estado. Es decir, sé que se tocan el tema de camionetas, de combustible, de seguros de vida, etcétera, pero... sabemos también que el grueso, probablemente el desperdicio del Estado está en el Ejecutivo, es decir, hay 40.000 o en la Corte Suprema, porque tiene a tubo el 6% de los ingresos y todo el mundo sabe que los últimos 2 meses del año no hay ni en qué gastar, porque a la Corte le sube automáticamente el presupuesto todos los años en un 6%. Mire, si algo está fuera de racionalidad, es el escalafón de salud y el presupuesto de la Corte. Porque el escalafón de salud sube 8% anual, automático, y el presupuesto de la Corte 6% anual le toca, y lo que suba en los ingresos por fuerza le toca. ¿Y no será que esta dosificación que quiere imponer Arena en esta negociación tiene que ver con el hecho de que no miran una disposición clara de querer ahorrar de parte de los gastos suntuosos y el despilfarro del Estado? Al contrario, la ley de responsabilidad fiscal pone un marco de referencia, pone metas muy claras que permiten elevar los ingresos y racionalizar el gasto, ¿verdad? Es que mire, usted puede abordar este tema propagandísticamente o seriamente, ¿verdad? Por ejemplo, Arena lo aborda propagandísticamente. Se me olvidaba, en los gobiernos del FMLN también se subió el FODES del 6 al 8%. Es decir, que se ha subido la entrega a los municipios más o menos, 6, en un 33% de lo que se daba en los gobiernos de Arena. Todo eso para ellos es despilfarro. Y entonces hablan de una camioneta, como hablaban de la casa del presidente Funes, de que gastó en el triciclo, que si se arregló alguna parte. Entonces esas son chambres. Aquí el tema es que vayamos a las cuentas nacionales. Por eso nosotros proponemos una ley de responsabilidad fiscal que, por un lado, mantenga controlada la tasa de crecimiento del gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Es bienes tangibles, ¿verdad? Como esta tasa, servicios que podrían ser asesorías o servicios, y los intereses que se pagan. Esos 3 conceptos están en el gasto corriente. Entonces nosotros proponemos que el gasto corriente no pase del 18% del PIB y no crezca más que lo que crezca la economía. De manera que ahí haya un dique que usted se tiene que ajustar por fuerza. Ahora, déjeme decirle, Presidenta, ¿sí? que expertos del Banco Interamericano de Desarrollo nos han dicho aquí en República que ese 60% que el ministro Cáceres nos ha dicho que se gasta en salarios de empleados, le parece para un nivel de la renta nuestra versus los servicios que da el Estado alto. Bueno, no sé en base a qué estudios lo han hecho ellos. Nosotros en la Ley de Responsabilidad Fiscal hemos planteado que las remuneraciones no deben ser más del 9% del PIB. El Fondo Monetario dice que el 8%. Entonces, ahí es el rango de discusión que tenemos, ¿verdad? Entre el 8 y 9%, pero no tenemos cifras muy disparadas. Lo que sí ocurre es de que la presión tributaria de El Salvador es pobre, y por eso decimos que también hay que incrementar
los ingresos. Por eso hemos planteado la ley de cobro coactivo, porque sabemos de que en litigios, trucos y trampas, el país pierde entre 500 y 800 millones de dólares por año en evasión de impuestos, ¿verdad? Sí, entonces creemos que hay que dar nuevas herramientas para el cobro. También nosotros creemos que debe establecerse el impuesto al patrimonio, que somos el único país de América Latina que no lo tiene. Ahora, donde el que tiene más pague más, que abordemos el porque tema hay un problema de fondo, ingresos y otro de gasto. Y vamos a tocarlo, pero antes, en este tema que es coyuntural, entonces ¿son para el FMLN los 1.200 millones o nada? Mire, nosotros no podemos decir que todo o nada, porque esa es política de perdedor. Nosotros tenemos que decir todo o lo que más se aproxime al todo, ¿verdad? No podemos ser intransigentes. Lo que sí es cierto es que cuanto menos aprobemos hay dos riesgos. Una, que no nos compren esos bonos, si es tan poco y si no queremos pagar letes. Dos, que la tasa de interés menos coloca usted, más alta es la tasa de interés. Por eso nosotros somos de la opinión que hay que acercarnos lo más que podamos a los 1.200 millones, ¿verdad? Pero por supuesto que si solo el FMLN votara, pues qué galán, pero no, tenemos que llegar a un acuerdo, en este caso con el Partido Arena, porque sin el Frente y sin Arena no hay 2/3, ¿verdad? Y la emisión es de 2/3. Entonces estamos buscando llegar a un acuerdo. El diputado Parker puso sobre la mesa una propuesta de 600 millones de dólares, si mal no recuerdo. ¿El Partido Arena se acerca a esto, sobrepasa esto o están fijos en 500? Mire, es que 500 yo creo que nadie lo acepta, ni los banqueros locales, ni sus casas matrices, porque este mercado financiero, pues sí, es el mismo. Entonces, si usted va al exterior a querer colocar bonos, pero la sucursal suya la tiene quebrada un gobierno, no crea que le va a estar dando ahí arriba para que no le pague. Entonces, yo creo que 500 millones no sirve de nada, se lo digo. Ok, listo. Con ese entonces nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a abordar el problema de fondo, porque esto solamente soluciona el del ya, pero a futuro, ¿qué pasa? Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Presidenta Peña, quiero leer un par de comentarios en Twitter porque me va a dar pie a la siguiente pregunta. Erika Saldaña nos escribe: la diputada Lorena Peña confunde el gasto social en programas para la población con el gasto innecesario, con despilfarro, dice. Y luego don Paul Steiner nos dice: en nuestros hogares reducimos gastos cuando hay crisis. ¿Por qué ustedes insisten en seguir gastando y viviendo de fiado? Voy a mi punto. Hace un par de semanas tuvieron una reunión organizada por los embajadores de los países cooperantes. En ella, el señor Giraldo de la USAID dijo que había 3 grandes categorías para que este país fuera próspero y fiscalmente, digamos, saludable, o se encaminara hacia eso. 3 patas: la de los egresos, la de los ingresos y la del modelo económico. Yo sé que al Partido Arena... que el modelo económico había fracasado. Yo sé que al Partido Arena casi siempre le gusta hablar, y a la derecha empresarial y política, solamente de la parte de los egresos. Entonces hablemos de eso, pero también vamos a hablar de los ingresos. Y es que si el ministro de Hacienda nos dice 60% se va en sueldos, sabemos que hay despilfarro, plazas innecesarias, creación de empleos. No se escucha de parte de los funcionarios del gobierno y de parte del FMLN, digamos, propuestas que uno considere que van encaminadas a realmente reducir ese desperdicio, porque de repente, si ustedes se comprometieran a decir, sí, miren, vamos a pegarnos una buena mirada al espejo y vamos a ver en qué podemos ahorrar, tal vez entonces quitarían esa bandera al Partido Arena, y entonces Arena se vería negociada a decir, bueno, ya eliminamos todo el despilfarro del Estado, entonces ahora miremos la otra pata, la pata del ingreso. Mire, para comentar... el señor Steiner dice que no hay que vivir de fiado, ¿verdad? Entonces, según esa lógica, no habría que pagarle a ningún pensionado. Es que como hablar es fácil, pero las pensiones no tienen financiamiento. Porque, como usted lo vimos aquí despacio ese tema, el ahorro privado de los cotizantes y peor de la mayoría, porque el 60% de los cotizantes no ganan más de $600 al mes, no alcanza para que se jubilen vitaliciamente ni con un poquito. Entonces,
Esa carga, cuando privatizaron las pensiones, se la dejaron al Estado. Y esa carga solo se logra financiar con deuda, a tal grado que el pago de pensiones a estas alturas ha implicado una deuda del 15% del Producto Interno Bruto. Hablar es fácil. Nosotros hemos planteado una reforma al sistema de pensiones para que sea autofinanciable, pero mientras no haya esa reforma, habrá que seguir prestando para pagar las pensiones. Yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo en decir, están fiados, pues ya no le paguemos a esos 170,000 pensionados. Es muy fácil hablar, pero nosotros lo que hemos hecho es una propuesta de reforma al sistema de pensiones para que en el mediano plazo, no en el corto, sino en el mediano, sea autosostenible. Pero ¿qué hay de los gastos del gobierno? Sí, quiero que hablemos de pensiones, pero ¿qué hay de los gastos del gobierno? Es que ese es uno de los gastos más grandes del gobierno, hablando de los gastos de bulto, a la par que el pago de la deuda que ya le mencioné. Y el otro gran gasto de bulto del gobierno es el presupuesto de educación, que es muy alto también, ¿verdad? 942 millones aproximadamente. Así es. Entonces, al analizar el presupuesto, usted puede darse cuenta a dónde están los énfasis en el gasto. Entonces, yo pienso de que Arena hace propaganda. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno, todos los profesores que estaban en Educo no estaban en ley de salarios. Eran aproximadamente 10,000 que tuvimos que pasar a la ley de salarios. Ese es un incremento, entre comillas, de plazas, porque los tenían eternamente por contrato, sin estabilidad y además evaluados por la comunidad. La comunidad puede evaluar su ética, su buen trato, pero no siempre la comunidad sabe física, química, matemáticas para ver si el profesor da bien las clases. Entonces era un invento para ampliar la cobertura sin asumir responsabilidad del Estado. Entonces nosotros los pasamos a ley de salarios. Allí va una buena cantidad de trabajadores. La seguridad ciudadana ha significado un incremento de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Casi del orden del 30% del personal que tenía antes para poder cubrir el territorio nacional, dado los grados de incidencia de la violencia criminal en el país. La Fuerza Armada ha tenido que desplazar al territorio, con todo lo que eso implica, 6,000 efectivos permanentemente para reforzar no solo el plan El Salvador Seguro, sino desde antes. Luego se nos ha dicho, y hasta la Corte Suprema de Justicia tuvo la osadía, ahí está Erika, que le comenté a los magistrados, de decir que era inconstitucional el hacinamiento, y nos ordenaba de inmediato, como que éramos magos, sacar 3 penales o 5 más. Bueno, no podemos hacer magia, pero tenemos que trabajar, y de hecho estamos trabajando en nuevos penales. Ahora, todo eso es gasto. Entendemos que hay ciertos rubros que definitivamente no se pueden enviar. Ya sabemos que el Ministerio de Salud tiene 627, Educación 942, el Ministerio de Justicia y Seguridad 443. Pero una vez más, vamos al punto. ¿Usted cree que no hay desperdicio en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial? Es decir, hay 40,000 nuevas plazas, si mal no recuerdo, entre el gobierno del presidente Funes y el gobierno del presidente Sánchez Serén. ¿Son todas esas plazas absolutamente necesarias? Y por el otro lado, hablemos de otros gastos que también a mucha gente no le cuadran, a la gente de a pie. 6,5 millones de dólares va a costar el seguro médico para los diputados y sus grupos familiares. O sea, yo per se no estoy en contra de un seguro médico, pero digo, en un país con grandes necesidades, cuando los diputados son, digamos, los que tienen dentro de los salarios de este país, de los salarios más altos, ¿no le parece que este dinero podría ser reorientado? Mire, le voy a decir algo, solo hablando de los salarios más altos. Por ejemplo, el asesor Claudio Rosa, que dice que se los bajen, gana más que yo. Pues yo digo que también hay gente que es bien inconsecuente, pero bueno, ese es un comentario. Si es pagado con el dinero de los contribuyentes, también estaríamos en contra per se. Pero entonces el punto es, no se puede reducir. Mire, le voy a decir algo. Todo lo que sea desperdicio debe reducirse, pero no vamos a hacer despidos masivos.
Es que ese es el punto. Porque si quieren sacar 100 millones de dólares menos de gasto, nosotros no estamos de acuerdo en hacer despidos masivos. Y aquí se lo digo a todo el sector público, a los 100,000 trabajadores y trabajadoras. El FMLN no va a aceptar una política de despidos masivos. ¿Despidos selectivos basados en meritocracia o en evaluación? Despidos selectivos se han intentado un montón y le rogamos a la sala que no nos los devuelva. Porque todos los que se amparan ante la sala de lo constitucional, el 99% lo regresa. A la asamblea nos ha regresado hasta un borracho, vaya, que es bastante decir, lo perdonó porque fue a argumentar que era político, que no sé qué. Mire, un señor que cuando yo me bajaba del carro, de lejos sentía que venía por el gran olor a guaro y nos lo han devuelto. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que los empleados que no funcionan los quiten, pero en política fiscal, cuando hablan de recortar remuneraciones, se refieren a recortes que impacten en porcentajes del PIB, y eso supone despidos masivos. Nosotros vamos a trabajar para que no haya impago, para que no haya necesidad de despidos masivos, para optimizar y racionalizar el gasto y para subir los ingresos. Esa es nuestra lógica. Y por hacer una reforma de pensiones que le dé sostenibilidad a las pensiones, porque cada día pesan más sobre el presupuesto y sobre el perfil de la deuda país. Bueno, yo sé que usted es la presidenta de un órgano de Estado que es el Poder Legislativo, pero es una política de peso en este país y lo que usted diga o deje de decir puede impactar. Entonces, ¿por qué no hablar de una verdadera austeridad? Por ejemplo, las autónomas, aunque no dependen del órgano judicial, sí sabemos que hay gastos que podrían ser considerados por cualquier salvadoreño medianamente razonable como excesivos. $250,000, por ejemplo, en cuestiones de fiestas, comidas, etcétera, en una autónoma nada más. Y eso es lo que conocemos. Mire, yo estoy por la eficiencia de las autónomas. Desconozco esa cifra, pero sí doy por hecho de que como las autónomas y sobre todo las empresas públicas, ¿verdad?, que tienen que tener utilidades, deben tener un gasto eficiente. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que apliquemos la política de austeridad, porque la política de austeridad en economía se ha caracterizado por ser procíclica y por caer en un hoyo de más y más y más desaceleración económica. Eso es lo que pasó en Grecia, lo que pasó en España, y que por eso ningún recorte basta, ¿verdad? Porque cada recorte impacta en la economía, entonces se hunde más y a menos dinamismo económico, menos sanidad de las finanzas públicas. Entonces, yo estoy de acuerdo en que haya un gasto modesto, oportuno y pertinente. Pertinente quiere decir que sea útil, que sea correcto, no en pachangas, como usted me está diciendo, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con un enfoque de política de austeridad en materia económica. Pero no está porque eso es como de manual. Las políticas de austeridad aplicadas en los regímenes neoliberales han hundido en la desgracia a los países, hasta el grado que el mismo Fondo Monetario Internacional ahora plantea programas de ajuste más amortiguados, porque no quieren generar nuevas debacles como las que generaron en Grecia. Ahora, ¿no es esto postergar verdaderas soluciones que hagan viable a nuestro país, aunque sabemos que estas soluciones no van a ser enteramente satisfactorias para todos? Porque pero mire, yo sigo pensando, y con el perdón de muchos buenos empleados públicos, que debe haber algunas plazas que son o sobrepagadas o innecesarias, y que de repente hay que reformar esa ley de servicio civil que tenemos o derogarla y hacer una nueva, ¿me entiende? También esa ley de escalafones que usted menciona, políticamente aprobada en su momento para tratar de hacerse de los votos de estas personas, también puede ser que sea irreal para la economía que tenemos. Entonces, no es postergar las decisiones de Estado simplemente por no querer costear políticamente esto. Mire, déjeme explicar qué es la ley de responsabilidad fiscal, porque quizá por eso me está diciendo. La ley de responsabilidad fiscal, que si la aprobamos la otra semana, entra en vigencia 8 días después de su publicación, ¿verdad? Es decir, ya, ¿qué propone? Propone que en los próximos 3 años hagamos un ajuste fiscal del 3% del PIB, es decir, de más de $800 millones.
no estamos hablando de bicocas. Eso es lo que propone la ley de responsabilidad fiscal, y que este 3% de ajuste, la mitad sea por elevación de ingresos y la mitad por contener el crecimiento del gasto. ¿Me explico? Es decir, vamos a contener el crecimiento del gasto y vamos a elevar los ingresos para lograr en los próximos años un ajuste de más de 800 millones de dólares. ¿Eso cuánto tiempo va a durar? 3 años. 3 años. Mire, casi es austero, aunque yo odio la palabra, porque política económica austera es negativa, pero estamos tratando, al ser la mitad ingresos y la mitad gastos, de darle una racionalidad. Es decir, que de esos 800 millones a precio del PIB actual, porque ya dentro de 3 años va a ser más de 800 millones, sería que lográramos un incremento de ingresos de 400 millones y una contención del gasto de 400. Mire, eso es un montón, pero por otro lado, esa ley plantea lo siguiente. Vaya, mire, nosotros sabemos de que debemos gradualmente no solo bajar el déficit, sino la deuda. Y ahí planteamos 2 cosas: reformar el sistema de pensiones y, por el otro lado, ¿verdad?, que la mayoría de esa contracción de gasto, desgraciadamente, se va a ir a pago de deuda, porque es la única manera que podemos ir bajando el techo de la deuda con relación al PIB. Ahora, sabemos que eso definitivamente hay que reformarlo. Yo creo que esa solución no va a ser enteramente satisfactoria ni para las AFPs ni para muchas personas que están cotizando, porque yo creo que el sistema privado, el otro día, Ramel Fernández de Funde me dice, tiene que tener un rendimiento del 12%, y eso en este mundo, en este momento, es ideal. Entonces, el sistema privado de pensiones solamente funciona para algunos. Que Funde va a estar por arena en la mesa de pensiones. Yo le voy a decir algo, porque definitivamente sabemos que tenemos ese grueso de la deuda y sabemos que hay que reformarlo, pero dentro de lo que puede hacer el Estado, el Poder Legislativo. El gobierno en el presupuesto 2017 lleva una reducción, Arena decía del 5%, pero este presupuesto lleva una reducción del 17% en bienes y servicios. Hágase a la idea. ¿Qué hay de esa Por otro revisión lado, de lo que yo le hablaba? Arena nos pide que reduzcamos las remuneraciones, pero ahí anda gritando de que paguemos el escalafón de salud hasta los que ganan $6,000 ahorita. Entonces, ellos tienen un discurso muy político. Esta, digamos, es una muestra, ya que está hablando del escalafón. Por ejemplo, algunos de los salarios en el Hospital Sacamil, solamente para que la gente lo sepa. Un guarda almacén anda por $1,614. Un obrero de mantenimiento nivel 2 anda por $1,076. Claro. Una ordenanza anda por $980. Es decir, son sueldos que están... Y una vez lo insisto, no es que per se esté en contra yo que se gane esto. En Estados Unidos se ganan estos salarios, pero es una economía distinta. Entonces, pero así como estos, que son en el área de salud, también sabemos de gente que gana muy bien en el órgano judicial, en el órgano legislativo también. Sí. Entonces, no debemos pegarnos una buena mirada al espejo, y personas como usted que tiene impacto político a la hora que dice algo, decir, miren, ¿saben qué? Mirémonos al espejo, y en el gobierno efectivamente hay plazas que están excesivamente bien pagadas. Tenemos que mirarnos al espejo. No es políticamente conveniente, pero debemos hacerlo. Fíjese que es importante, por ejemplo, los empleados de arriba de $1,500 que han llegado en el tiempo del FMLN ahí en salud, públicamente renunciaron al escalafón. O sea, nosotros en eso somos consecuentes. Públicamente, los empleados que ganan arriba de 1,500 que entraron sobre todo con el gobierno de Salvador, públicamente han renunciado al escalafón. Yo lo que le digo es lo siguiente: para ordenar la casa no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso tenemos que tomar medidas que vayan ordenando, pero que no desaceleren la economía, porque eso sería catastrófico. Okay. ¿Verdad? Ese es el punto. Vamos a la pausa y ahora vamos a ver de la otra pata, la que no le gusta a la derecha política y empresarial hablar, que es la de los ingresos. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Presidente Peña, hace un par de semanas estuvo con nosotros Gina Montiel del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella nos decía que de mediano a largo plazo El Salvador tiene que ir dependiendo menos de las LETES, de la emisión a corto plazo. Este mecanismo del rollover de la deuda, que es un mecanismo, diría yo, bastante irregular y fundamentalmente problemático, inaugurado a finales de los 90, si mal no recuerdo, por gobiernos del partido Arena. Pero para hacer eso, decía, es decir, no solo necesitas controlar el gasto, luego tener presupuestos balanceados, pero también tenés que trabajar en la parte del ingreso. Y eso, tengo entendido, es también lo que le dijo el señor Giraldo de USAID en esta reunión en la que estuvieron los más afortunados de este país, funcionarios del Partido Arena, funcionarios del FMLN y los embajadores de los países cooperantes. Entonces, quiero hacer una comparación. En Estados Unidos el gobierno federal recibe aproximadamente 71 a 73 dólares de cada 100 del impuesto sobre la renta y del impuesto de planilla, que son impuestos directos. El que más paga, al que más le pagan es el que más paga también impuestos. Pero en nuestro país tengo entendido que anda como entre el 50 a 60% el ingreso del gobierno salvadoreño es del IVA. Un impuesto igual, pero injusto, podríamos decir así. Debemos empezar a trabajar y mirar seriamente a mediano a largo plazo, ir corrigiendo este código tributario que nosotros tenemos. Mire, el tema de los ingresos tiene varios elementos. Lo primero es de que todavía nuestra estructura tributaria es injusta y es regresiva, porque la gente del tramo más rico paga solo el 5% en conjunto sobre sus ingresos al Estado. Y la gente del tramo más pobre paga el 30% de sus ingresos al Estado, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos una estructura tributaria, y eso que se corrigió un poco en el gobierno del presidente Funes, con la reforma que hubo a la ley de impuestos sobre la renta, debe corregirse. Y una estructura regresiva, por lo general, es deficitaria en el sentido que no aporta los ingresos que el país necesita. Por eso nosotros estamos de acuerdo, una, en que se restablezca el impuesto al patrimonio para los que tienen más. Segundo, que se cambie el sistema de cobro de deudas del Estado, porque de nada serviría que pongamos impuestos o subamos algunos si de todas maneras no lo pagan. Entonces tiene que haber la aprobación, que ya está ahí en la Asamblea, de una nueva ley de gestión y cobro de las deudas del Estado, que le han llamado el cobro coactivo, que ya existe en varios países, incluso de Centroamérica. 3, ahí está en la Asamblea una reforma al Código Tributario, orientada a que las grandes corporaciones, sobre todo, no evadan el pago de impuestos jugando con los precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, eso no ha querido ser aprobado, pero tiene que ser aprobado si queremos más ingresos, ¿verdad? Porque de lo contrario, solo va a ser por la vía del gasto, ¿verdad? La solución. Y la solución por la vía del gasto en un país donde todavía, ¿verdad?, tenemos que trabajar en ampliar las oportunidades educativas para tener una mano de obra que pueda tener un mayor valor agregado y por lo tanto tener un mejor ingreso. En un país donde todavía, de fiado, como dijo el señor Steiner, pero tenemos que hacer las carreteras y la infraestructura básica. Yo no sé si él compró la casa al contado, pero normalmente la infraestructura se hace tanto en las familias como en el Estado con financiamiento, pero que hay que pagar después, porque todas las deudas hay que pagarlas. Para eso se requiere más ingresos. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer más progresivo nuestro código tributario, que fuera similar al de países, digamos, más desarrollados? Y implicaría esto que eventualmente deberíamos no irle subiendo puntos al IVA, al contrario, irle bajando puntos al IVA. Subirle a la renta y al patrimonio. En la ley de responsabilidad fiscal, fíjese hasta dónde hemos llegado, porque como ahí tenemos que tomar en cuenta la opinión de los demás. Estamos luchando por tener el 17% de presión tributaria. Y en los países desarrollados, lo menos que tienen es el 40%. Hágase usted la diferencia. Las democracias nórdicas. Pero bueno,
no podemos comparar economías diferentes, ¿verdad? Entonces decimos, hay que llegar como mínimo al 17, pero para mí deberíamos posteriormente seguir avanzando hacia un 20, para que el país tenga los recursos para resolver problemas históricos que son causa de la pobreza, de la desigualdad y del poco crecimiento del país. Ahora, otro argumento que he escuchado y con cierto nivel de razón, especialmente de los presidentes de ANEP, entre ellos don Luis Cardenal, cuando nos dicen que no solamente debería intentar subírsele impuestos a los que ya están pagando impuestos, que de por sí vendrían siendo, tengo entendido, como 3 de cada 10 empresas, porque 7 de cada 10 empresas en este país son informales, pero no hemos escuchado, no hemos de visto... esas 3 la mitad paga, porque hay un montón que trabajan los balances para no pagar, por eso queremos una nueva ley de cobro coactivo, porque unos grandes evasores. Asumiendo que se puede hacer esto, pero ¿qué pasa con las otras 7 que son informales? Y no necesariamente estamos hablando del pobre señor que vende mangos afuera de un colegio, sino de empresas que están bien establecidas, pero que simplemente no son formales. No hemos escuchado tampoco de una propuesta, en los últimos meses, una propuesta que sea seria, para tratar de formalizar aún más nuestra economía, para ampliar entonces la base tributaria también. Mire, nosotros cuando pusimos el impuesto a las transferencias, es para obligar a la formalización de todas esas empresas que si no es lavado de dinero, no lo tienen debajo del colchón, sino que lo tienen que colocar en algún banco. Entonces, el impuesto a las transferencias, una parte de él solo se puede liquidar si usted declara sus impuestos. De lo contrario, queda como impuesto definitivo. Entonces, para las empresas informales grandes, ya hay un camino de formalización, pero lo que yo creo que ANEP debería de aceptar es que hay demasiada evasión y elusión de impuestos. Hay estimaciones que dicen que son hasta 800 millones por año los que el país pierde por evasión, que es descarado, así como el caso que están investigando de la empresa del señor Belarmino Jaime, hasta casos donde simple y llanamente van de litigio en litigio hasta que llegan a la sala de lo contencioso y, como muy bien dijo el señor fiscal general, cuando le vienen a dar la razón a Hacienda, ya prescribió el caso y ya no se puede cobrar. Entonces, para evitar todos esos trucos y esas irregularidades, nosotros hemos propuesto que se apruebe una ley de cobro coactivo. De tal manera que no esté en la sala de lo contencioso detenido muchos de estos casos. De tal forma que mientras a ellos se les da la razón, paguen. Y que si ganan el juicio se les devuelve. O sea, invertir. Porque de lo contrario, por esa vía, fíjese que dijo el fiscal que de los, creo que son como 200 millones que le han dicho que cobre, 100 ya prescribieron. Ahí está reflejado el proceso de cobro como está ahora. Entonces debemos buscar una manera que nos cobren como nos cobre el banco, que hasta llega a sacar a la gente si no le ha pagado la casa. Bueno. O como cobra las que venden refri, ¿verdad? Que dicen que llegan a traer la refri, ¿me pagás o qué pasó? Pero no, aquí a los pobres así les cobran, pero a las grandes empresas ni con el pétalo de una rosa. No puede ser así. Listo, bueno, se nos acabó el tiempo, Presidenta Peña. Vamos a volver a invitarla para que hablemos ya propiamente de cómo debería lucir ese modelo económico, porque se nos quedó esa pata de las recomendaciones de los países cooperantes. Pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Yo quiero agradecerle la invitación y decirle a la población que, aparte de todos estos análisis, estamos muy positivos. Yo estoy en la mesa fiscal y espero que pronto tengamos resultados. El trabajo de ayer para mí fue algo alentador. Trabajamos ayer por la mañana en la mesa fiscal y ojalá pronto podamos darles noticias buenas de que hemos llegado a una solución válida, tal vez no la óptima, pero sí que sea lo suficientemente fuerte como para detener el peligro del impago y estabilizar nuestra economía. Okay. Muchísimas gracias, Presidenta Peña. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.